Ok. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos están viendo también por internet. Pues es un gusto, ¿verdad?, que después de adorar a nuestro Dios, de hablarle con nuestras palabras, de decirle, expresarle nuestro sentir, es hermoso también saber que Él ahora nos quiere hablar. Así de la misma manera que ahorita no sé quién le haya intentado hablar al oído al maestro, pero en estos momentos también el maestro nos va a hablar al oído. Así que hay que quitarnos esos tapones de cerilla espiritual que luego traemos para que podamos escuchar claramente lo que nos quiere decir. Amén. Y recuerden, digo, nos quiere decir porque a mí me habla tremendamente en las predicaciones. Es más, me debe de hablar primero a mí antes que a ustedes, lógicamente, porque si no, entonces, ¿qué caso tendría que aquí se pusiera uno a estar diciendo, mira, Dios te dice esto, Dios te dice lo otro, te dice aquello, pero tú como si nada, ¿no? Como si realmente no necesitaras de su consejo. Amén. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, muy amoroso, pero a la vez también muy severo, porque es una cita muy trillada la que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que nuestra predicación es expositiva, yo no escojo el tema, estamos exponiendo el Evangelio de Juan, ya tenemos creo que más de un año, ¿verdad?, que estamos exponiendo el Evangelio de Juan, y hoy nos toca el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Entonces yo no escojo los temas, es el Espíritu Santo el que escoge los temas, es la palabra de Dios la que nos dice lo que sigue. Y hoy el título, no sé si ya esté por allí, bueno, ya está: identidad versus soberbia. Y ahorita van a entender por qué el título de nuestra predicación del día de hoy. Pero los que ya han leído frecuentemente esta cita saben a lo que nos referimos. En Juan 13:1, acompáñenme a Juan 13:1, y va a estar larga nuestra cita del día de hoy. Va a ser del 1 hasta el verso 20, que dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no están limpios todos. Así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben de lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo se los he hecho, ustedes también lo hagan.
de cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán si las hacen. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora les digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Padre, gracias, muchas gracias por todo lo que dispones en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por principio de cuentas, porque tú has producido en nuestras vidas ese amor por ti. Tú has producido en nuestras vidas ese compromiso para que en este día y como todos los domingos, Señor, nos acerquemos delante de ti a entregarte nuestra adoración, a entregarte, Señor, nuestra alabanza, nuestro tiempo, pero sobre todo a entregarte nuestra voluntad, Dios. Aquí estamos, Señor, con esa intención de entregarte nuestra voluntad, Padre, y a través de tu sagrada escritura nosotros podemos entender cuál es tu voluntad, Padre. Por eso te pido que el día de hoy nos hables directamente a nuestros corazones, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y a cada una de las personas también que están escuchando este mensaje a través de la tecnología, Dios. Bendícenos con tu precioso Espíritu Santo para que Él se encargue de manifestarse con poder y con autoridad en todos nuestros sentidos, tanto naturales como espirituales, y poder entender claramente tu mensaje, Señor. En el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues es, como les dije, muy trillado esta cita, ¿verdad? Todos la conocemos muy bien. Sin embargo, creo que el día de hoy el Señor nos va a dar algunos enfoques diferentes a como a veces lo hemos entendido, o a veces incluso nos lo han predicado, o incluso lo hemos practicado de una manera hasta religiosa, porque el lavamiento de pies se llega a practicar en varias religiones de una manera como una especie de ritual. Pero en realidad, cuando nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Él nos está poniendo ejemplo de lo que se debe de hacer los unos con los otros, Él no se está refiriendo a que nosotros necesitamos hacer ese rito para que podamos tener una buena relación con Dios. Él no nos está llevando a que tengamos una expresión religiosa para que tú y yo podamos ser santos, por así decirlo, ¿verdad? No, aquí el Señor el día de hoy nos va a dar una explicación detallada, no a grosso modo, sino una explicación detallada, en la cual si tú y yo ponemos atención, vas a ver que vamos a salir con una impresión diferente de lo que teníamos sobre esta cita, sobre esta enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo, cada que acontecía cualquier situación, Él tomaba pretexto para darnos una enseñanza. Desde aquel entonces a sus discípulos que estaban presentes, como a todos los que en estos momentos seguimos siendo también sus discípulos. Y miren, pues vamos a hacer una exégesis de lo que acabamos de leer. Aquí en Juan 13:1, en la Nueva Versión Internacional, aquí la exégesis la vamos a hacer con la Nueva Versión Internacional, que dice así: se acercaba la fiesta, otra vez me tocó el cable con falso, ¿verdad? Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿cómo dice allí?
los amó hasta el fin. O sea, tú y yo sabemos muy bien que esa expresión va mucho más allá de cualquier cariño, ¿verdad? De cualquier amor humano. Ustedes saben que hay tres tipos de amor: el amor filial, que es el amor que normalmente nos tenemos por la conveniencia, ¿verdad? Estar bien entre unos, entre otros. Está el amor eros, ¿verdad? Es un amor totalmente natural, que hasta los animalitos tienen ese tipo de amor. Pero el amor del que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo es el amor ágape. Ese es el amor verdadero, ese es el amor que todo lo puede. Es el amor que no espera nada a cambio. Es ese amor que puede entregar su vida entera precisamente con la intención de expresar lo que tiene Él en su corazón. Y eso fue lo que Él hizo. Él entregó su vida por ti y por mí. Hasta el fin Él nos amó. Quien ya es hijo de Dios disfruta del amor inquebrantable que solo Jesús te puede ofrecer. O sea, no hay un ser humano que nos pueda ofrecer ese amor inquebrantable. Precisamente por eso les di esa explicación de esos tres tipos de amor. Muchas veces nosotros, sobre todo cuando se trata de entre padres e hijos o hermanos en la sangre, ¿verdad? O también nietos y abuelos, ¿verdad? Porque también, como dicen, a los nietos se les quiere también como a los hijos. Se los digo por experiencia porque los amo tanto a mis nietecitos. Pero a final de cuentas, el amor del ser humano tiene límites. El amor del ser humano tiene límites que si de repente a lo mejor tu nieto, por muchísimo que tú lo ames, de repente te traiciona, pues empiezas a dejar, empieza a menguar ese amor, empieza a menguar pues muchas veces esa gracia que tienes para con tu nieto, para con tu hijo, para con tu hermano, para con tu madre, tu padre. A final de cuentas, ese es un amor que se quebranta. O sea, en cualquier momento se puede quebrantar ese amor. Pero el amor de Jesús es inquebrantable. O sea, por eso es importante que entendamos que solamente en Él podemos vaciar toda nuestra confianza. En ningún ser humano más que en nuestro Señor Jesús. Él es el único que verdaderamente ha entregado su vida por ti y por mí. La verdad es que a lo mejor un padre que ama mucho a su hijo podría llegar a entregar su vida por su hijo, pero de una manera hasta cierto punto quebrantable. Jesús no. O sea, él no tiene duda en entregar su vida en ningún momento y no la tuvo. Por eso es que nosotros tenemos que apreciar ese amor inquebrantable por nuestro Señor Jesús. En el verso 2 dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿para qué? Para que traicionara a Jesús. Y recuerdan, ¿verdad?, que de la misma manera que Juan, que Pedro, que todos los apóstoles, él convivió con el maestro de una manera íntima. Es más, se puede decir que hasta cierto punto él tenía la confianza de Jesús porque Jesús le había entregado incluso la tesorería. De tal manera que esa intimidad que había tenido Judas Iscariote fue quebrantable. O sea, en el momento en que él tuvo la oportunidad, lo traicionó. Y no solamente en el momento que lo entregó con los judíos y con los romanos, sino desde antes. Él ya se andaba robando, ¿verdad? Ahí las ofrendas, ya andaba ahí sobre el dinero, como muchos seres humanos que precisamente traicionan el corazón de Dios por ese amor tan tremendo que le tienen al dinero. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el diablo lo incitó. Pero aquí hay una frase que les quiero decir que dice: el diablo incita, pero solo tú tomas la decisión de traicionar a Dios. Esto es algo bien importante y se lo digo con todo respeto a mis hermanitos pentecostales, ¿verdad? Que luego muchas veces tienen ese
grave problema de echarle la culpa al diablo de todo lo que les pasa. Y ya cualquier situación, ya sea porque ellos la provocaron o por cualquier situación que a lo mejor hasta el mismo clima les dio, le empiezan a echar la culpa al diablo. Y no, es que, pues la verdad es que no es que yo sea así, es que el diablo es tremendo, ¿verdad? Y no, pues la verdad, y para todo le echan la culpa al pobre diablo, ¿verdad? Como ese chiste que dicen que ahí de repente lo encontraron al diablo en una esquina y todo triste, bien apachurrado, y llegaron y, oye diablito, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste? No, pues es que los cristianos de todo me echan la culpa, que porque tembló dicen que fui yo, que porque esto que fui yo y que porque el otro fui yo. Pero sabemos que el diablo, la verdad es que no tiene ningún poder sobre nuestras vidas mientras nosotros no se lo permitamos. Es más, para que el diablo haga de las suyas tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces es bien importante eso. Muchas de las cosas que tú y yo llegamos a hacer, a lo mejor el diablo nos incita, ¿verdad? Como en las películas esas de Pedro Infante, donde aparecía el angelito de un lado y el diablito del otro lado, y empezaba ya a decirte, oye, no, miras esto, es lo otro, aquí sí, a lo mejor, pero tú eres el que tomas la decisión. La decisión la tomas tú si le haces caso al Espíritu Santo que está en ti. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, y no es un simple angelito el que ahí no, es el Espíritu Santo el que está en ti. Pero aún siendo hijos de Dios, el diablo puede venir a incitarte. No te puede venir a posesionar, eso sí es lo que no puede hacer con un cristiano. Sin embargo, sí puede venirte a dar muy malos consejos, y tú eres el que tomas la decisión. Tú tomas la decisión si le haces caso a esa incitación que el diablo te está poniendo, y sobre todo también ayudado por esa carne en la que vivimos, que muchas veces decimos, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues podemos hacer esto porque eso a mi carne le gusta, le encanta. Pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? No te dejes incitar por el diablo, amado. Y si el diablo te quiere incitar, tú toma la buena decisión. El diablo no tiene ningún poder sobre tu vida, solamente si tú le permites que entre a tu corazón. Entonces, aquí estamos viendo precisamente esa enseñanza, como les repito, por eso estamos escudriñando verso por verso. ¿Por qué? Porque en cada verso hay una enseñanza que el Señor nos está dando. Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos está dando también esa enseñanza. El diablo sí incita, definitivamente el diablo te incita. Pero si tú eres hijo de Dios, el diablo no va a poder controlar tu corazón, no va a poder dominarte absolutamente nada. Solamente tú decides si le permites que se salga con la suya o rechazas toda la incitación que el diablo pueda traerte. Y seguimos en el verso 3, dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Qué expresión de humildad de nuestro Señor Jesús. Pero precisamente aquí es donde podemos ver el centro de nuestra predicación del día de hoy. Aquí dice claramente, sabía Jesús que el Padre había puesto todo bajo sus manos. Entonces, cuando tú tienes una identidad en Cristo Jesús, si tú tienes una identidad de que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, tú sabes que no está en juego para nada ese carácter tan rebelde, tan soberbio, tan orgulloso que mucha gente tiene. ¿Por qué? Precisamente porque no tienen una identidad en Cristo. ¿Cuántas veces no te has llegado a topar con hijos de dueños de empresas? No siempre, ¿verdad? Pero cuando son personas inteligentes, tú te das cuenta que tienen una humildad tremenda
al igual que incluso sus papás. Los dueños de las empresas tienen mucho más humildad que muchos de los gerentes y los directores y los jefes de departamento y qué sé yo. Tú muchas veces ves a personas que se actúan con una soberbia tremenda, pero cuando conoces al verdadero jefe, al dueño de la empresa, te das cuenta que es una persona súper humilde. ¿Por qué? Porque tienen esa identidad. Tienen una identidad en donde dicen, yo tengo que tratar bien a toda la gente porque a mí me conviene que la gente trabaje de una manera satisfecha, porque así van a producir más, porque así esas personas van a poder tener el privilegio también de gozarse de todos los beneficios de nuestra empresa. Entonces, cuando hay una identidad, simplemente cuando un hijo trabaja en la empresa de su papá, es uno de los mejores trabajadores, a menos que sea un juniorcito, ¿verdad? Desafortunadamente luego también ese es el problema. Pero cuando es un hijo que realmente tiene la pasión por su familia, por los negocios de su papá, un hijo ni siquiera pide sueldo. Él va a trabajar, ¿por qué? Porque sabe que esa empresa es de su padre. Y él lo va a hacer con mucha pasión, lo va a hacer con mucho amor, lo va a hacer con todo el empeño del mundo. Eso es lo mismo que nos pasa a ti y a mí, amado, cuando tenemos esa identidad en Cristo Jesús. Empezamos a darnos cuenta que ya esa soberbia con la cual vivíamos antes de que tuviéramos una identidad empieza a desaparecer. No al 100%, ¿verdad? Porque la carne es tremenda y mientras no estemos ya con ese cuerpo glorificado en Cristo Jesús, muchas veces la carne nos va a traicionar, nos va de repente, por eso es bien importante entender que nosotros como ministros de Dios tenemos que tener siempre los pies sobre la tierra y entender que somos esos siervos para ponernos debajo de todos los demás y que los demás puedan subir encima de un siervo. Pero desafortunadamente nuestra naturaleza humana nos lleva luego a lo contrario. Pensamos que porque somos el siervo del Señor, tenemos el derecho de hablarles a la gente como si fuéramos más que ellos. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser esos escalones para que la gente pueda subir, porque si no, entonces no vamos a poder hacer nuestro trabajo. El mismo Jesús lo dijo, yo no he venido a que me sirvan, yo vine a servirlos a ustedes. Entonces, ¿qué sucede? Que para que nosotros podamos servir de la misma manera que Jesús lo hizo, necesitamos tener la identidad que Jesús tenía. Él en estos momentos nos está mostrando cómo Él, si se atrevió a hacer algo que, ¿saben quién era quien hacía ese trabajo? Los esclavos. Los esclavos eran los que hacían el trabajo, ni siquiera lo hacían, no sé, el amigo que tuviera menos edad o el que fuera un familiar más lejano. No. Ese trabajo que hizo en esos momentos nuestro Señor Jesús era un trabajo de esclavos. Los esclavos se dedicaban a eso, a lavarle los pies a las personas. ¿Por qué? Porque como en esas regiones había mucha arena, había mucha tierra y ellos no traían nuestros zapatos cerrados como los usamos aquí en el occidente, andaban con sandalias. Entonces llegaban a las casas, todo eso era necesario lavarse los pies. Y imagínense los pies que lavaban, cómo estaban de sucios. Andaban caminando ahí en las calles todas llenas de arena, de tierra y demás. Entonces era un trabajo de un esclavo. Y nuestro Señor Jesucristo hizo eso, pero ¿por qué? Porque Él sabía que Él no era ningún esclavo. Él tenía su identidad como el Hijo del Padre, como Él mismo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros debemos de entender esta lección. Esto es, creo que, como les dije, es el centro de nuestra predicación del día de hoy. Debemos de entender claramente que si tú y yo tenemos una identidad en Cristo Jesús, la soberbia ya no debe de estar por encima de todas nuestras actitudes, amados. Y aquí está otra frase que dice: si tienes la certeza de ser hijo del rey, no hay soberbia que te pueda robar tu identidad. El Señor dice claramente en su palabra, lo dice en Santiago y también lo dice en Primera de Pedro, que Él aborrece a los soberbios y da gracia a los humildes. Él no puede ver a un soberbio. Entonces, ¿qué sucede?
que no puede existir un cristiano soberbio. O sea, porque luego hay veces que dicen, bueno, es que sí, es cristiano, pero es que es de esos cristianos medios orgullosos, de esos cristianos medios arrogantes, medios soberbios. Amado, eso es un oxímoron, ¿verdad? Se dice la palabra. O sea, es como un hielo caliente. ¿Existe un hielo caliente? Entonces no existe un cristiano orgulloso. Aunque muchos piensan, ¿verdad? Pero esos no son cristianos. Si eres soberbio, si eres arrogante, si eres orgulloso, entonces no puedes decir que eres cristiano, brother. ¿Por qué? Porque es como decir, eres una persona, a ver, díganme un oxímoron, a ver quién me puede decir un oxímoron. Ya dije ahorita un hielo caliente. Una triste felicidad. Pues sí, eso sería un oxímoron también. Una obscuridad iluminada. Eso es un oxímoron. ¿Cuál? Un político. Ahorita en tiempos de votación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, amados? Que necesitamos entender que la identidad de un hijo de Dios no se lleva con la soberbia. Así que cuando empiece ese carácter a sacar, acuérdate inmediatamente tu identidad. Si tú realmente tienes esa identidad en Cristo Jesús, la soberbia no va contigo, amado. No va contigo. Y seguimos, Juan 13:6. Dice, cuando llegó a Simón Pedro, y aquí vemos es que todavía el Espíritu Santo no estaba en él, ¿verdad? Lo entendemos también. Pero fíjense lo que pasó. Algunos pueden decir, ay, es que fue tan humilde su manifestación de Pedro, pero no fue así. No era de humildad. Al contrario, fue precisamente así como diciendo, ¿cómo? O sea, un maestro tiene que tener soberbia. Y como yo soy un discípulo de un maestro, yo también, ¿no? ¿Cómo un maestro me va a lavar los pies? O sea, si me estoy explicando, o sea, aparentemente era una expresión de mucho respeto, pero es como si de repente alguien llega conmigo y, ay, pastor, ¿no? Y que le hagan así como en algunos lugares le hacen, a ver, présteme la mano para darle un besito, ¿no? Y que yo todavía, no. O sea, definitivamente yo inmediatamente diría, ¿qué te pasa? O sea, si el mismo Jesús, cuando le dijeron, Señor bueno, él dijo, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay uno bueno, ¿verdad? El mismo Jesús lo dijo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí aparentemente tuvo un acto de humildad Pedro, pero no. Él estaba siendo soberbio. Él estaba pensando que tenía un maestro soberbio también, al cual no se le podía hacer ese desprecio de que él le lavara los pies. Entonces le dice, cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes, le dice nuestro Señor Jesús, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Pero aquí viene la manera en que le tuvo que torcer ahí la manita de puerco, ¿verdad? Le dice, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Y de ese Pedro me encantan, ¿verdad?, sus reacciones. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes, es más, ahorita no nada más le está hablando a sus discípulos de aquel entonces, nos está hablando a nosotros también. Cuando dice, y ustedes, nosotros podemos levantar la mano y dice, y ustedes ya están limpios, aunque no todos, ¿verdad? Espero que no haya un Judas aquí, pero aquí dijo nuestro Señor Jesús, aunque no todos. Pero aquí claramente estamos viendo, amados, algo en donde nuestro Señor Jesucristo le está dando a Simón Pedro una lección, pero no en lo natural, sino en el plano espiritual. O sea, les repito, aquí no se trata de que de repente digamos como en algunos lugares, hoy va a ser en este domingo un culto de lavamiento de pies. El pastor y la pastora, bueno, la esposa del pastor, porque algunos piensan que
luego porque les dicen pastoras ya también dicen, es que, pero no, la verdad la Biblia no habla de pastoras. Sin embargo, algunos así le dicen a la esposa del pastor. Lo aclaro, ¿verdad? Porque luego oyen que a mi esposa le dicen pastora, y entonces, oye, o sea, ¿tú sí crees en eso, las pastoras? Mientras la Biblia no hable de pastoras, yo no voy a creer que el Señor haya levantado pastoras, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que hay lugares en donde se practica eso. Y ya llegan el pastor, la esposa de la pastora, y empiezan a lavarle los pies a las personas. Sin embargo, cuando ya terminaron con su ritual, porque es un ritual, salen a la calle y no le quieren ni hablar a los congregantes, ¿no? O les hablan a los congregantes, pero de una manera así como si fueran superiores. Entonces, eso es precisamente lo que aquí el Señor Jesús nos está enseñando a ti y a mí. Que si nosotros queremos ser los mejores cristianos del mundo, tenemos que ponernos abajo de todos los cristianos del mundo. Entonces, esto no se trataba de un rito. Esto se trataba de que nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo, como lo dijo también en el Evangelio: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Algunos otros piensan que Jesús decía, aprendan de mí, ¿verdad? Que puedo abrir el mar en dos partes, ¿verdad? Aprendan de mí que puedo dejar caer fuego del cielo sobre mis enemigos. Pero no. Cuando Jesús quiso que tú y yo aprendiéramos algo de Él, era la mansedumbre. No ese superpoder, ¿verdad? Como algunos también piensan, no, es que yo soy el apóstol fulanito de tal y ya he aprendido de Jesús a tener poder de hacerle para que todo el mundo se caiga y paz. No, amados, perdonen, como dijo Alex hace 8 días, perdonen que les quite sus ilusiones. Pero eso no dice la Biblia. Eso no nos lo dice, a menos que tengan otra Biblia diferente a la mía. Pero aquí lo que nos dice nuestro Señor Jesús, lo único que nos dijo que aprendiéramos de Él, es a ser mansos y humildes de corazón. Y ahorita también nos lo está enseñando el Señor. Eso es lo que tenemos que aprender. Tus sacrificios no tienen ningún valor si no están acompañados de tu obediencia. ¿De tu qué? De tu obediencia. La Biblia dice claramente que al Señor le gusta mucho más que le obedezcas a que le traigas sacrificios. Muchos precisamente por eso no han entendido lo que es el cristianismo, porque como venimos de religiones bien legalistas, pensamos que pagando una limosna, en algunos lugares dicen voy a pagar mi manda, en algunos otros lugares dicen voy a pactar con Dios, voy a hacer esto, lo otro, aquello para que me perdone el pecado, para que me pueda sanar de mi enfermedad. Pero amado, la verdad es que con Dios no podemos estar negociando, no tenemos la moneda suficiente para pagarle algo, para pagarle algún favor, para que de esa manera pueda perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no es por obras. O sea, no, tú y yo no tenemos ninguna moneda para poder pactar con Dios, amados. Él es el que pacta con nosotros, eso sí, porque Él sí tiene el poder de decir, mira, si tú haces esto, lo otro, aquello, pues mira, yo te prometo esto, porque Él sí tiene el poder. Yo no tengo ningún poder para poder negociar con Él. Entonces aquí necesitamos entender que lo mejor que tú y yo podemos hacer es mejor obedecerle al Señor, obedecerle. Si a lo mejor Él sí nos habla, hagan de cuenta, en la Biblia se habla de 2 ritos, que uno es el bautismo y otro es la cena del Señor, o la Santa Cena como algunos le llaman. Y en obediencia llegamos a practicar esos ritos, por así decirlo, como le llaman en algún lugar también la Eucaristía. Pero ¿qué sucede? Ese rito no es para ganarnos su favor tampoco, no es para ganar la salvación yéndonos a bautizar. Es por agradecimiento, es por conmemorar, como lo de la cena del Señor, para conmemorar precisamente que nuestro Señor se sacrificó por ti, por mí, para darnos nuestra salvación, para regalarnos nuestra salvación. ¿Por qué? Porque
Él es el único que pudo habernos dado ese regalo de vida eterna. Pero esto lo estoy hablando con manzanitas precisamente porque lo necesitamos entender, amados. Muchas veces podemos estar predicando sobre este tema, pero nuestra vida cotidiana muestra cosas bien diferentes. Entonces necesitamos grabarnos claramente que nuestro Señor todo lo que nos da es por gracia, no porque lo merezcamos. Precisamente eso es lo que quiere decir gracia. Es un favor inmerecido. Entonces nosotros no merecemos más que la muerte. Eso sí la merecemos, porque lo dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y tú y yo pecamos, y muy frecuentemente, desgraciadamente, aunque se oiga feo, pero así es. En Hebreos 10:5, aquí en Hebreos 10:5 dice así la palabra: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no fueron de tu agrado. Por eso dije: aquí me tienes. Como está escrito de mí en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar, aquí entre paréntesis vean lo que dice: a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido, ¿a qué dice ahí? A hacer tu voluntad. Así quito lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez, digan conmigo, una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Estamos poniendo atención, ¿verdad? Pero este sacerdote, o sea, nuestro Señor Jesús, que Él es el verdadero sumo sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre. ¿A quiénes dice allí? A los que está santificando, o sea, a ti y a mí, amado. Porque el Señor está trabajando en nuestras vidas para que podamos llegar a la altura del varón perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí les va una frase que digo muy frecuentemente: no hago buenas obras para ser salvo, hago buenas obras porque soy salvo. Y es más, la Biblia dice que hasta esas obras fue Dios quien las preparó para que tú y yo las pudiéramos hacer. Él es el que produce el querer como el hacer para que su buena voluntad se cumpla en nuestras vidas. O sea que la verdad, amado, es que tú y yo no ponemos ni un granito de arena. Todo es por Dios y para Él. Eso debemos de entenderlo claramente. Esa es nuestra identidad. Mientras estemos en Cristo Jesús, como lo dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en Cristo sí podemos todo, pero principalmente recibir las angustias con gozo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dijo esa frase, no era porque estuviera él aventando bolas de fuego con la mano, o porque anduviera haciendo una serie de cosas sobrenaturales. No, es porque tenía una de problemas económicos. Sin embargo, él lo dijo: pero no importa, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, eso es precisamente lo que debemos de entender. Cuando tu identidad y la mía están totalmente puestas en nuestro Señor Jesucristo, allí es donde tú y yo ya no vamos a tener oportunidad de estarnos sintiendo la última Coca-Cola del desierto.
Ya es cuando tú y yo vamos a, y digo la oportunidad porque es una oportunidad tremenda. En serio, o sea, la soberbia lo único que hace es limitarte de muchísimas cosas tan hermosas que esta vida tiene. Hay veces que pensamos que con la soberbia podemos ganarnos el respeto de mucha gente y no es cierto. Nos ganamos el miedo a lo mejor, pero el respeto no. La persona más respetable que este mundo ha pisado es Jesucristo. Y Él ganó, ¿cómo? Perdiendo. Él nos enseñó la cultura verdadera del reino eterno. Ganar perdiendo. No como algunos nos dicen, ¿verdad? Que tenemos un campeón dentro de nosotros, ¿verdad? O que somos los todopoderosos, que tenemos una autoridad tremenda en esto y en lo aquel. Con todo respeto lo digo, pero están bien chuecos. Por eso es que estamos como estamos. Por eso es que nos frustramos tanto. Porque si tú piensas que eres la última Coca-Cola del desierto y de repente te das cuenta de que eso es una mentira, te caes desde ese peldaño en el que te encuentras. Y por eso vienen depresiones, por eso viene una de frustraciones tremendas a tu vida. En el verso 11, Juan 13:11 dice: Jesús sabía que quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Él sabía qué rollo, ¿verdad? Con Judas. Podemos lavar los pies religiosamente, pero Jesús conoce la intención de tu corazón. Amén. Podemos, como ahorita les comenté, ¿qué lo pusieron por ahí? ¿Qué sucede? Que cuando nosotros empezamos a practicar una serie de actividades religiosas, esa cantidad de actividades religiosas muchas veces nos hacen pensar que con eso estamos bien con Dios. ¿Sí se acuerdan? Ahorita estoy hablando mucho de Pedro Infante, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan de una película ahí donde él era cura y de repente llegaba una señora a confesarse diario con él, ¿verdad? Si iba algo así la cosa. Y le dice a esta señora: oye, tú te la pasas aquí en la iglesia todo el tiempo, pero tus hijos los tienes abandonados. Y eso precisamente es un ejemplo de lo que muchas veces nosotros somos como religiosos. Muchas veces somos activistas incluso del evangelio, y digo entre comillas mejor el evangelio, porque en el evangelio no hay activismo. La muestra de lo que verdaderamente es el evangelio lo encontramos precisamente hace algunas semanas. Hablamos de María de Betania. Esa es precisamente el prototipo de lo que es el evangelio. Marta estaba haciendo lo incorrecto, María estaba haciendo lo correcto, ¿verdad? O sea, el activismo, eso no quiere decir que estás bien con Dios. La intención de Dios es que tengas una relación con Él, no una religión. La religión lo único que provoca es quedar bien delante de los hombres y de los hombres religiosos, ¿verdad? Porque si alguien realmente es espiritual, no se va con la finta, con todos esos ritos, esos sacrificios que muchas veces la gente hace, con ese, ay, es que mira el hermano fulanito de tal, ese sí es hijo de Dios, ¿verdad? Porque no falla con los diezmos. El hermanito fulanito, no hombre, ese sí es un verdadero varón de Dios, porque hasta puso una asociación civil en donde le da de comer a la gente, en donde le da cobijas a los viejitos, en donde hace un chorro de altruismo, ¿verdad? Pero esas obras no le van a dar la salvación, amados. Eso muchas veces es, como dicen por ahí, para tapar el ojo al macho, ¿no? Sí, va por ahí así un dicho, ¿no? Bueno, pues desafortunadamente el ser humano, por naturaleza, así somos. Queremos hacer una serie de acciones que la gente vea para que digan que soy bien santo, para que digan que soy un verdadero hijo de Dios. Pero amado, ¿cuándo fue la última vez que realmente obedeciste lo que en este momento nos está diciendo el Señor? Que laves los pies de los unos a los otros. ¿Cómo? Siendo humilde, siendo una persona
que si alguien necesita que lo apoyes porque tiene alguna enfermedad, pues estés ahí apoyándolo verdaderamente. Que si alguien necesita de un consejo para que no se divorcie, tú estés allí presente y hagas todo lo necesario para que ese matrimonio se pueda salvar. Y lo más hermoso que cualquier ser humano puede hacer. Y tú sabes que alguien está yéndose al infierno con todo y botas, y que no vayas tú a explicarle lo que la Biblia dice de todos los que están en condenación. Amado, eso es precisamente lo que Jesús nos está enseñando. Lávale los pies a la gente de esa manera, ayudándolos con un corazón manso y humilde, no llegando a, mira, es que yo sé, yo soy un teólogo y yo conozco, la verdad es que me sé todos los libros de Armando Alducin, ¿verdad? Porque los he leído y los he releído y he ido a seminarios, institutos bíblicos, y llegas y en vez de querer ayudar a la gente, lo único que estás haciendo es vacunarlos, porque dicen, no hombre, los cristianos son bien arrogantes. Y tú no conoces la Biblia, ¿verdad? Y agarras la Biblia y casi le quieres dar ahí de coscorrones con la Biblia, porque mira, tú eres un idólatra y mira, tú eres esto y lo otro, aquello. No, amado, eso no es lavarle los pies a tu prójimo. Eso es al contrario. Yo creo que es como si llegaras y con unas pinzas le estuvieras jalando las uñas de los pies en vez de estarle lavando los pies. Entonces debemos, amados, de entender claramente el mensaje que el día de hoy el Señor nos está dando. Tú y yo necesitamos, no ritualmente, no religiosamente, lavarle los pies a nuestro prójimo. Pero solamente lo vamos a poder hacer si nuestra identidad está en Cristo Jesús. Porque tú sabes que el humillarte delante de la gente no te va a quitar nada de lo que verdaderamente vale la pena. Al contrario, eso va a hacer que tú tengas la oportunidad de que cuando llegues delante del Señor, como lo decía Pablo, Él tenga sus galardones para darte, esa corona de justicia. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente tenías una identidad en Cristo Jesús. Y esa identidad nunca te permitió que te sintieras mal de hacer el bien. ¿Amén o no amén? Juan 13:12. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? El Señor en estos momentos nos está hablando, ¿cierto o no es cierto? Pues también nos está haciendo esta pregunta. ¿Ustedes entienden que en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, como hace ratito lo que estábamos cantando de la preciosa sangre, a mí me encanta que entendamos lo que cantamos? Es más, por eso es la intención de poner las letras de las canciones, para que entendamos lo que le estamos cantando al Señor. ¿Y qué sucede? Que nuestro Señor Jesús, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, en donde derramó hasta la última gota de su sangre, que no es para que nos la estemos cubriendo, ¿verdad? Cada que ritualmente también queremos decir o supersticiosamente decimos me cubro con la sangre. No, eso no es bíblico. La sangre fue usada precisamente para que tú y yo fuéramos lavados de todos nuestros pecados. Pero todo eso fue un acto que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. No cada que tú hagas algún rezo, ¿verdad? O alguna superchería con la sangre de Jesús. Desgraciadamente la gente ha confundido mucho lo que la Biblia habla sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la han convertido hasta en un amuleto, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dio la oportunidad de que tú y yo fuéramos limpios de esos pecadotes tan tremendos que teníamos y que desgraciadamente seguimos teniendo. Él nos dio el privilegio de ahora ser llamados hijos de Dios. O sea, si yo creo que cualquier hijo de papi se siente orgulloso, ¿verdad? De que su papá, como ahorita lo que estábamos diciendo, a lo mejor tenga una empresa, o que sea hijo del presidente, ¿verdad? O que sea
hijo de algún diplomático. Pero amado, tú y yo somos hijos del que creó el cielo. Somos hijos del que creó la tierra, los mares, el universo entero. Y a veces no entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y aquí por eso Él les dice: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Por qué? Porque el lavamiento de los pies estaba representando precisamente ese lavamiento que el Señor hizo. Por eso es que Él dice: el que ya está limpio ya no necesita estarse bañando. Pero él se refería a lo espiritual. Si alguien no comprende eso, van a decir: ay, pues entonces ya mejor no me baño nunca, ¿verdad? Ya nada más con que me lave los pies de vez en cuando. Porque ese es el grave problema. Precisamente es un grave problema de religiosismo. Ustedes y yo sabemos que la Biblia la debemos de entender con los lentes de la gracia de Dios. Los debemos de entender con los lentes de Jesucristo, no con los lentes ni de la religión, ni con los lentes de nuestro sentimiento, porque así es como se han formado tantas doctrinas heréticas. La doctrina de un cristiano empieza desde Romanos en adelante. Hay veces que nosotros empezamos a ver cosas que pasaron en Hechos, o vemos cosas que pasaron con los profetas en el antiguo pacto, y las queremos llevar a nuestra doctrina cristiana, y ahí es donde de repente, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos haciendo una herejía tremenda. Ya estamos empezando a formar hasta una secta. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo que Jesucristo nos quiere enseñar a través de la doctrina de la iglesia. Una cosa fue la doctrina de los judíos y otra cosa es la doctrina de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nuestro Señor Jesucristo, en el momento en que hace esa pregunta y nos la vuelve a hacer a nosotros, sí comprenderemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí comprenderemos a qué nivel nos llevó el Señor de haber estado en un lodo en donde no sabíamos ni qué rollo, en las tinieblas, que si caminábamos nos tropezábamos y nos tropezábamos y nos tropezábamos, y de repente el Señor nos da la oportunidad no solamente de traernos la luz a nuestras vidas, sino hacernos luz a nosotros también. O sea, aquí el Señor Jesús, vean de qué manera, o sea, yo me imagino, no sé, que Él se ha de haber sentado ahí, se le ha de haber quedado viendo a sus apóstoles. ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Y Él sabiendo que la mayoría, la verdad, no lo estaban entendiendo. Empezando por Tomás, empezando por Pedro, ¿verdad? El gran Pedro. Muchos de lo que Él estaba haciendo no lo entendían. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Porque no se trata nada más de entender lo que el Señor nos está diciendo, es ponerlo por obra. No se trata nada más de que yo venga y me ponga a predicarles aquí y que les hable muchísima Biblia, si no la pongo por obra, amado. O sea, definitivamente no tiene ningún caso. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy haciendo tonto, y como ustedes me conocen, pues no voy a tener ninguna autoridad delante de nadie. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy diciendo yo no lo practico. Entonces es lo mismo que pasa cuando ustedes quieren hablarle a una persona del evangelio y dicen: oye, pero a ver, tú me estás diciendo que sí, ¿verdad? Que Jesucristo ahora es tu maestro, que Jesucristo es tu vida, que ahora tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque tú quieres estar en el reino de los cielos y esto, lo otro, aquello. Pero ¿a poco Jesucristo fuma como tú normalmente lo estás haciendo? ¿A poco Jesucristo dice todas esas groserías tan tremendas que te la pasas diciendo? ¿Tu maestro eso te ha enseñado? Sí me estoy explicando, ¿verdad? No hay que tener teología sin llevarla a cabo en tu vida. Porque si hay que tener teología,
no como algunos que piensan que no necesitas aprender de la Biblia, que el Espíritu Santo te revela todo. No, esas son marihuanadas. Con todo respeto lo digo. Porque sin la Biblia, sin un mapa, no puedes llegar a tu destino. Sin la Biblia no podemos llegar a Jesús. Y sin Jesús no podemos llegar al Padre. Y aquí es precisamente lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús. El lavamiento de pies es una expresión de mansedumbre y humildad en tu diario vivir. Ese es el lavamiento de pies, como ahorita lo estábamos comentando. Es una expresión de que tú eres manso y humilde de corazón en tu diario vivir. No en tu manera de hablar, porque la verdad yo no tengo una manera de hablar humilde, desgraciadamente. Yo mi manera de hablar es soberbia, ¿verdad? A lo mejor por así decirlo. Pero el chiste es que mis palabras no sean soberbias. Que mis palabras hablen del amor de Dios. ¿Por qué? Porque entre los apóstoles habían caracteres diferentes. Sin embargo, Pablo era una persona que hablaba, pero bien fuerte. Y que muchos incluso lo tachaban de que él no era nada humilde. ¿Por qué? Porque su manera de hablar era muy apasionada. Sin embargo, Pablo, yo creo, sin menospreciar a los demás, pero fue el apóstol más humilde de todos, más trabajador, una persona que hizo tantas cosas, que gracias a todas esas cosas que él hizo, es que tú y yo ahorita también estamos escuchando todo lo que Jesucristo nos quería decir. Entonces, aquí debemos de entender eso. El lavamiento de pies es una expresión de mansedumbre y humildad en tu diario vivir. Tu vida es la mejor manera de evangelizar a la gente. Esa es la mejor forma de evangelizar a la gente. Que tu vida se alinee completamente a lo que la palabra de Dios dice. Juan 13:18. No me refiero a todos ustedes. Yo sé a quienes, ¿qué dice allí? He elegido. Otra cosa bien importante, y lo digo frecuentemente porque lo necesitamos entender. No somos nosotros los que escogemos a Jesucristo. Él es el que nos escogió a nosotros. Nunca lleves a una persona a hacer una oración de fe donde diga, a ver, mira, con esta oración de fe ya vas a ser salvo. Di, yo te acepto, Jesucristo, y bla, 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 bla. Amado, es Él el que nos escoge a nosotros. Él es el que nos da ese privilegio de tener pasión por el Evangelio. Por eso, desafortunadamente, no es para todos. Aquí Él mismo lo está diciendo. Como lo he dicho últimamente, y a algunos no les gusta que yo diga esto. ¿Por qué? Porque anda muy de moda lo inclusivo. Pero Dios no es inclusivo. Dios es exclusivo. Dios es exclusivo de todos aquellos que verdaderamente se arrepientan, que tienen un arrepentimiento y vienen a Él en fe. Jesucristo ama, adora a todos aquellos que son pecadores pero arrepentidos. Eso es mentira lo que dijo Mahatma Gandhi, creo que sí fue Gandhi, ¿no? El que dijo eso de que Dios aborrece el pecado pero ama a los pecadores. Sí, ama a los pecadores, pero a los pecadores arrepentidos. A los que no se arrepienten los aborrece, y hay varios salmos que lo dicen. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí nosotros estamos viendo claramente en donde dice nuestro Señor Jesús, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Fíjense esta frase. El Padre envió al Hijo. El Hijo es el Verbo. Quien no recibe la palabra de Dios, no recibe al Hijo y tampoco al Padre. ¿Sí estamos aquí? Sin la palabra de Dios no puedes conocer a Jesús. O sea, no seas espiritualoide y piensas que de repente un ángel va a bajar del cielo y va a llevarte también con él, y para que conozcas el reino de los cielos, y que no, amado.
No, precisamente para eso está la palabra de Dios, para que podamos conocer a Jesús. Cuando tú empiezas a escudriñar la Biblia y permites que el Espíritu Santo te enseñe la Biblia, no necesitas que un hombre te enseñe. Precisamente por eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que Pablo sabía tanto, porque el Espíritu Santo fue el que le dio esa oportunidad de que llegó un momento en que sabía más que hasta el mismo Pedro sobre la gracia de Jesucristo. Y el mismo Pablo, siendo el menor de todos, regañó al mayor de todos. ¿Por qué? Porque andaba de legalista, porque andaba de religioso, andabas diciéndole a la gente que hiciera cosas que ni siquiera él las podía hacer. Él, siendo judío, estaba pidiéndole a los gentiles que hicieran cosas que solamente los judíos eran los que tenían la obligación religiosa para hacerlo. Y Pablo, ¿por qué sabía eso? Porque el Espíritu Santo fue el que provocó en él toda esa enseñanza que él necesitaba tener. Pero hubo algo también muy especial en él, ¿verdad? Él era todo un teólogo. Él era discípulo de Gamaliel. Entonces, ¿qué sucede? Que ese conocimiento que él tenía de la palabra, con todo lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en su corazón, fue precisamente lo que hizo que hubieran todas esas cartas paulinas que a ti y a mí nos adoctrinan tremendamente. Entonces, aquí tenemos que entender eso y repito la frase: el Padre envió al Hijo. El Hijo es el verbo, o sea, Él es la palabra de Dios, Él es la Biblia. Quien no recibe la palabra de Dios no recibe al Hijo y tampoco al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quien va a Jesucristo puede ir al Padre. Quien no va a Jesucristo no puede ir al Padre. Entonces nuestro mapa es la Biblia. Amén. Y con esto terminamos. Efesios 1:3. Esta cita es muy simbólica para este ministerio, redención por su gracia, porque precisamente aquí nos habla de esa virtud que Dios derrama sobre los que tenemos una identidad en Cristo. Si tu identidad está en Cristo Jesús, aquí el Señor te está diciendo que te olvides de todas las maldiciones que pudiste haber adquirido en la ignorancia que tenías del Evangelio. Esos que dicen es que hay que orar por este cristiano para que desaparezcan las maldiciones generacionales, no han leído, yo creo, que esta cita que vamos a leer ahorita. Porque un verdadero hijo de Dios no puede tener ninguna maldición, sino todo lo contrario. Vean lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué dice ahí? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió, aquí nuevamente nos dice, ¿quién nos escogió? Él a nosotros, no nosotros a Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él nos aceptó a nosotros en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Todo es por gracia, amados. Nuestro ministerio, por eso les digo, se llama redención por su gracia. O sea, nosotros no podremos nunca ser redimidos por nuestras obras. Somos redimidos por la gracia de Jesús, por ese favor inmerecido que Dios nos ha otorgado a ti y a mí, si realmente tenemos nuestra identidad en Cristo Jesús. No en una religión, amado, no en un líder espiritual, no en el dinero, no en nuestras propias fuerzas, sino en Cristo Jesús. Si nuestra identidad es en Cristo Jesús, dile adiós al orgullo, dile adiós a la arrogancia,
Dile adiós a la soberbia. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No puede haber en el cielo soberbios, amados. Eso entiéndelo, Eso entiéndelo. No puede decir, este pasó de panzazo, es bien soberbio, pero como hizo tantas obras altruistas, por eso Dios le... No existe. ¿Por qué? Porque el cielo, la salvación solamente es por gracia. Entonces, si dice la Biblia claramente que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, quiere decir que el cielo está lleno solamente de humildes, como tú y yo espero, ¿verdad? Hay que trabajar en combatir la soberbia, combatir el orgullo. No va a poder desaparecer de nosotros, eso sí, definitivamente, hasta que estemos ya con el Señor. Pero sí lo podemos combatir. Que cada momento en que tú y yo estamos de altaneros nos acordemos de lo que hoy el Señor nos habló, de que la soberbia no va para un hijo de Dios. Si tu identidad es en Cristo Jesús, dile adiós a la soberbia. Cuando Cristo no es tu identidad, tus actitudes agreden la soberanía de Dios. Con esta frase estamos terminando, pero hay que reflexionar lo que nos acaba de decir el Señor. ¿Qué es agredir la soberanía de Dios? Un pastor que quiero mucho en la semana me preguntó eso. Agredir la soberanía de Dios es pensar que tú no dependes de Dios para hacer cualquier cosa. Hay muchas doctrinas que agreden la soberanía de Dios haciendo oraciones antibíblicas, decretando, declarando, confesando positivo, haciendo una serie de oraciones arrogantes en donde hasta le cuentan al Espíritu Santo, a ver, te cuento hasta 3 para que sea sana esta persona. Eso es agredir la soberanía de Dios. Agredir la soberanía de Dios es pensar que tú puedes tener la oportunidad de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin doblar rodillas, pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que te guíe para hablar su palabra. Agredir la soberanía de Dios es pensar que tú tienes todo lo necesario para enseñarle a la gente de Dios sin que tu manera de vivir se refleje con la conducta que Cristo tenía cuando estuvo aquí en la tierra. Y hay muchas maneras de agredir la soberanía de Dios y no terminaría en esta tarde. Pero miren, nosotros tenemos toda la oportunidad de ser perdonados por Dios cuando verdaderamente nos arrepentimos de las ofensas que le hemos hecho al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias, muchísimas gracias. Te queremos dar en esta tarde porque nos has hablado, Señor. Y gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo nos ha dado la oportunidad de poderte escuchar, Señor. Hemos entendido que cada uno de nosotros tenemos una identidad, Señor, que es la identidad más privilegiada que cualquier ser humano puede tener. Una identidad en Cristo Jesús, una identidad de mansedumbre, una identidad de humildad, una identidad, mi Dios, en donde sabiendo que nosotros poniéndonos por abajo de todos, en algún momento tú nos darás la oportunidad de ser exaltados y no por los hombres, sino por ti mismo, Señor. Tú nos das esa oportunidad, Padre mío, de entender que podemos ganar perdiendo. De hecho, esa es la cultura del reino eterno, ganar perdiendo. Tú ganaste, Señor, la salvación perdiendo tu vida terrenal, perdiendo hasta la última gota de tu sangre, Señor. Pero ese ha sido el mayor triunfo que cualquier persona puede tener sobre el universo entero, Padre. Tú eres triunfador. Tú triunfaste sobre la muerte, mi Dios.
Tú derrotaste la muerte y ahora, Señor, nos has hecho coherederos de esa vida eterna, Padre. Nos has hecho coherederos de la gloria, pero también coherederos de tus padecimientos, Señor. Por eso es que estamos aquí dispuestos, Padre mío, a cumplir tu voluntad, a ser obedientes en las buenas y en las malas, Señor, en todo momento y en todo lugar. Bendice nuestras vidas, te lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes.